Hoy entonces confirmando que hicimos un programa sin políticos, ¿eh? Gonzalo Agüero, este monstruo que inventó este curso con juego incluido para que aprendas a usar Excel, reventó en Buenos Aires, estuvo casi 2 días haciendo nota en Buenos Aires, es de Bahía, vive acá enfrente, al lado de la catedral, y para mí es un gran orgullo. Pegadito Nilo Nava, ¿qué voy a decir? Los hizo llorar a todos acá con el viaje a Malvinas. María Marta Corrado, recién hablando de esta nueva función histriónica de ser streamer en un programa de radio, y ahora viene Carolina Donato, que ya estuvimos hablando en privado con ella, que para mí es un honor, un orgullo y una satisfacción. ¿Está bien que sea una satisfacción que yo, que no tengo autistas en mi familia, me preocupe por esto? Por supuesto, y ojalá que todos los ciudadanos tengan la misma satisfacción. Pero los que no tenemos autismo, que tengo la dicha, yo tengo otro problema, no muevo el brazo, no muevo la pierna, si bien la muevo, pero he tenido la dicha de no tener que tener básicamente chicos autistas. ¿De qué manera podemos contribuir los que no lo hemos vivido? Bueno, esta es una gran manera, informar acerca del autismo es una gran manera de poder. Yo creo que lo primero que nos pasa es no tener la información, y cuando uno no tiene la información no sabe cómo relacionarse, no sabe de qué se trata, no sabe si es una enfermedad, si es una condición, no sabe cómo aparece. Entonces creo que informar forma parte de una obligación como sociedad. Estoy seguro que lo hemos hecho la única vez que hablamos, que fue en el 24, vos no te acordabas si era 24 o 25, pero yo el 25 estuve internado casi todo el año en Buenos Aires. Entonces, alguna pregunta se va a repetir. Recién vos hablabas de información y de saber. ¿Cómo hacen los padres que por ahí están aterrorizados y no se animan ni a consultar? ¿Qué pregunta? En realidad, lo primero que hay que hacer es consultar con el pediatra. Yo siempre digo que el pediatra es el que tiene la oportunidad de ver a ese niño ni bien nace, y en diferentes controles a lo largo del primer año de vida. Entonces, el pediatra conoce muy bien a ese niño y conoce muy bien a la familia. Cuando los papás tienen una preocupación, ya se sabe que más del 80% de las veces los papás tienen razón. Entonces, lo primero que hay que hacer es Carolina, escuchar. ¿el papá se da cuenta que algo pasa? ¿El papá o la mamá, no? ¿Se da cuenta que algo está pasando o tiene miedo de reconocerlo? Bueno, hay un poco de todo. La realidad es que a partir de las diferentes campañas que se han realizado y a partir de poder empezar a informar cuáles son aquellas características o a qué le tienen que prestar atención los papás durante este primer año de vida, que es el año más valioso. ¿Es el primer año cuando tiene que ver esto? Son los primeros años de vida. Ajá. La realidad es que recién mencionabas la campaña que hicimos con el puerto, que yo siempre voy a estar eternamente agradecida por eso. Es cierto. Antes llegaban a consulta niños de 4 o 5 años y ahora nos llegan niños de... ¿Es muy tarde eso? Hoy en día es tarde, porque la neuroplasticidad, estamos hablando de que los primeros años de vida son los mejores para poder intervenir. Claro. Y cuanto antes se interviene, mejores cambios podemos hacer y hay mayor calidad de vida a las familias. Y ayer... Pero inclusive bajando al año. Inclusive, mira, ayer recibí un paciente de 10 meses. Upa. Que no se le da la etiqueta de autismo, porque no nos interesa andar por la vida etiquetando y poniendo, bueno, este es autista, este tiene TDAH, este tiene... Lo importante es empezar a intervenir. No, por ahí nosotros lo hacemos acá para informar. No digo, a ver, ¿quién tiene autismo de todo lo que está en el café? Exacto, no, yo no digo eso. Exacto, porque estamos en el mundo de la neurodiversidad, en donde todos procesamos la información de manera diferente. Claro, hemos aceptado otras cosas menos graves. Exacto. ¿Cómo no aceptar esto, no? Sí. ¿Qué recomendación le darías a los papás, inclusive los primerizos? ¿Qué tienen que fijarse? Bueno, lo primero a fijarse es que la primera diferenciación que hacemos es, la comunicación es mucho más grande que el lenguaje verbal. Yo me puedo comunicar sin necesariamente hablar. ¿Y cómo nos comunicamos? Con gestos, con miradas, con señas. Entonces, durante este primer año de vida, empezar a fijarse si el bebé mira a los ojos, si presta atención a la cara y a la cara de la mamá, del papá o de la persona que está interactuando, si tiene interés en otros niños de su misma edad, si señala, si hace gestos. Es decir, empezamos a medir la intención comunicativa, si ese niño tiene intención de comunicar. Bien. Durante estos, por supuesto que muchos consultan cuando no aparece el lenguaje verbal, porque quizás es lo más visible, ¿no? Quizás el niño se hace Pero entender. ¿es un síntoma que no hable? Sí. Que no aparezca la palabra verbal es otra de las características. ¿En qué etapa de la criatura? Y bueno, las primeras palabras aparecen al año de vida. Y durante este año, hasta los 2 años de vida, es donde se da la mayor explosión del lenguaje. Entonces, cuando uno ve año y medio, 2 años, que el lenguaje verbal no aparece, ahí la mayoría de padres consultan cerca de los 2 años. Ahora, Carolina, hay muchos padres, yo tengo 2 chicos grandes, hay muchos padres que tienen una reacción de ser
es decir, niegan. No, es porque es pachorriento. Niegan, no quieren aceptar la realidad que se puede venir. Entonces lo arreglan con un gualicho de la abuela. No, le vamos a dar té de orégano, vas a ver que empieza a hablar. No estoy en contra de los abuelos, porque yo tuve una infancia hermosa con los abuelos. Pero los abuelos, fundamentalmente los primerizos, son los que... No te preocupes. Vos también eras pachorrienta para hablar. Y pierden tiempo, porque son negadores. No quieren negar que el nene pueda tener esta u otra patología. Bueno, el camino de la aceptación es propio de cada familia. Ajá. Y vamos respetando ese camino que la misma familia va haciendo, ¿verdad? Tenés familias que el diagnóstico les cae como algo más alivianador, por así decirlo, porque algo saben. Entonces ha cambiado en la sociedad eso. Yo creo que sigue habiendo de todo, pero cuando uno como papá está preocupado, decide, yo estoy preocupado, mi hijo no me mira a los ojos, no puedo interactuar con él, tiene berrinches difíciles de controlar, veo que juega repetitivamente con el mismo objeto o que alinea objetos permanentemente, y cuando uno, y no sabe, y lo que puede estar pasando quizás es muy grave. Y cuando muchas veces llega el diagnóstico de autismo, es tranquilizador saber que lo que le está pasando a tu hijo se trata de esto y tener el nombre. Se puede tratar. Sí, y yo digo que siempre el nombre de lo que, digamos, cuando uno da un diagnóstico, tiene que ser un punto de partida hacia, ¿no? Entonces, yo pongo el ejemplo, si uno le diagnostican celiaquía, bueno, vos ya tenés las herramientas, ya sabés qué hacer con eso, sabés que no podés consumir gluten. Entonces, tu vida va a cambiar. Yo creo que acá pasa un poco lo mismo, cuando uno ya sabe de ¿Qué desafíos hay o que hay desafíos en la interacción y en la comunicación? Tenés que tener herramientas y los profesionales que trabajamos en esto tenemos que brindarle herramientas a los padres, que son los primerísimos y los que están 24/7 con los chicos, para saber cómo estimular la interacción, la comunicación, el juego. Yo lo que estoy notando con algunas familias que conozco es que después que cae la bomba, en eso coincido con vos, es como que se preparan a pelear la vida y lo toman. No quiero usar la palabra normal, porque en estos temas quién es normal, no normal, yo no lo voy a usar. Pero yo algunos veo como que, no, le vamos a poner gana a esto y vamos a intentar que sea una vida amena para todo el mundo. ¿Se logra eso? Se logra. Hay una publicidad que a mí me encanta, que dicen que cuando uno tiene... La de ustedes no está mal hecha, ¿eh? No, la nuestra está muy bien hecha, está muy bien hecha. Sí. Pero esta habla de que cuando uno tiene un hijo, prepara las valijas para ir a pasar su verano a la playa, por ejemplo, y de repente la carretera está cortada y te mandan a la montaña. Y dice, si uno se hubiese quedado pensando lo lindo que hubiese sido ir a la playa, se perdería lo hermoso de la montaña. Hasta hubiera viajado embroncado y enojado. Sí, y te perderías lo hermoso que tiene la montaña. Y vienen a enseñarnos tantas cosas. Para mí yo el agradecimiento que tengo para los niños con autismo y sus familias que han transitado mi vida es todo lo que ellos me enseñaron a mí. Ajá, está bien. ¿Qué mensaje le darías a los padres que empezaron a transitar la situación y están en pleno desarrollo? Bueno, en principio que este camino de la aceptación, que se dejen ayudar, ¿no? Es un camino que es difícil porque se trata de lo más valioso que vos tenés en la vida, que es un hijo, y transitarlo solo debe ser muy duro. Entonces yo creo que esto de poder ayudarse en el camino de la aceptación, de entender un poco por qué pasa esto. Yo siempre digo que más allá del diagnóstico existe el perfil de ese niño y el perfil de la familia. Entonces poder entender bien cómo es el perfil para poder comunicarse y vincularse bien con su hijo y que no tengan miedo, porque los espera un mundo... ¿El miedo que tienen los padres cuál es? ¿A fallar o a no estar a la altura? Yo creo que hay un montón de miedos y a mí me gusta escuchar acá o a las mismas personas con autismo o a los mismos padres de niños con autismo que tienen tanto para enseñarnos. De hecho, ayer... Los padres van aprendiendo sobre la marcha también, ¿no? Por supuesto, como aprendemos todos los padres. Seguro. Nada más que ahora estamos aprendiendo de la neurodiversidad y lo importante es eso, que el papá, antes en el modelo más médico hegemónico, si se quiere, uno lo que hacía es llevar a que su hijo se rehabilite. Tremenda la palabra, rehabilitar, ¿no es cierto? Sí o sí. Sí o sí, uno lo llevaba a la fono, a la psicóloga, a la psicopedagoga, lo llevaba, lo dejaba 45 minutos, muchos papás no sabían qué hacía. Lo dejaban en la puerta y entraban y ahí, yo sé que ahí me lo cuidan. Como si mágicamente nosotros en 45 minutos pudiésemos... A ver, que es un poco, mi formación fue así. Yo soy psicopedagoga, especialista en estimulación temprana y a mí lo que me enseñaron en la carrera es, bueno, las sesiones son de 45 minutos, primero se evalúa al niño, a puertas cerradas, después... Y no es un ambiente natural del niño ese. Claro. El ambiente natural del niño es el parque, es el jardín, es la escuela, es casa, es la casa de la abuela.
Un poco venimos haciendo camino desde CIAN también en dar este mensaje. Cuando recibimos un niño, y por sobre todo un niño pequeño, los papás tienen que estar adentro del consultorio con nosotros. Ellos son los que tienen que tener la información, tienen que tener herramientas y estrategias para saber qué hacer 24/7, no solo para saber qué hacer con aquellas cosas que los preocupan, sino para saber cómo estimular aquellas cosas que por ahí son desafíos actuales para ese niño, ¿no? Y trabajar en los ambientes naturales también. Yo no te voy a decir Rayman, que es una película muy especial, pero seguramente muchas generaciones que nos están escuchando no la han visto. ¿Cuánto de las películas de autismo uno puede aplicarlo en la vida propia? ¿O es todo ficticio lo que uno ve en las películas que tienen que ver con el tema del autismo? Mira, hay... Capaz que ni vos viste Rayman. Sí, yo vi Rayman. No, lo que hay que entender es que la diversidad del autismo es la misma diversidad de la humanidad. Conoces a una persona típica muy igual a frase, otra. Muy buena reflexión esa. Ninguna persona que somos típicas, a mí no me gusta la palabra normalidad, nunca la utilizo. No, viste que yo te, por la duda, te avisé. Si digo normalidad, retame, no te iba a decir. No. Es más, digo, cuando hablo en Carolina, no digas normal, a mí mismo, no diga normal, no lo voy a decir en ningún momento. Bueno, nos gusta hablar de lo más típico, ¿no es cierto? Entonces, no existe una persona típica igual a otra y no existe una persona con autismo igual a otra. Entonces, mucho de lo que muestran en las películas es quizás el perfil de ese niño o de esa persona, pero el autismo es un espectro y es muy diverso. Tenés personas con autismo que tienen lenguaje verbal, personas con autismo que no tienen lenguaje verbal. Lo que sí está mal es catalogar, como pasó con algunas películas. Sí, por eso lo de Rayman es muy ficticio, ¿no? Porque si no pareciera que alguien que tiene autismo lo llevas al casino y ganas plata nada más. Bueno. O quizás catalogar a que la persona con autismo, no sé, tiene es un solamente... súper inteligente. Claro, o solamente se golpea, o solamente gira sobre sí mismo. Y esto, que un poco trayendo la pregunta tuya anterior, también pasa con las familias, porque en realidad dicen, no, yo conozco a fulano que tiene autismo, pero no es igual a mi hijo no hace eso. Ajá. Y por ahí pasa en parte por la negación. Y muchas veces lo que nosotros le decimos es porque no existe un niño con autismo igual a otro. Seguro. Esta es la pregunta más técnica que te he hecho en las dos notas, porque desde aquella vez que hablé con vos he visto casos cerca de mi familia. ¿Qué pasa por la cabeza de la criatura? ¿Cómo lo vive la criatura? No lo sé. Ojalá pudiera responderte eso. Tu pregunta es cómo vive un niño, qué pasa en la ¿se cabeza? da cuenta que la están ayudando, que está rehabilitando? ¿Es consciente el cerebro de la criatura de lo que está pasando? Yo creo que como cualquier niño es consciente... O con amor todo se va arreglando. Como cualquier niño es consciente del amor que se le tenga, de la paciencia que se le tenga, del vínculo que uno puede armar. Es consciente cuando se lo trata con amor, con respeto. Y que podamos un poco cambiar el pensamiento de la sociedad, ¿no? Bien. Con respecto a la sociedad, y cerrando porque tenés una agenda terrible, y yo te agradezco que hayas venido, ¿cuánto de lo que se dice es cierto? El ruido, las bombas de estruendo, el griterío, no puedo llevar a mi hijo al shopping, no puedo hacer esto. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Bueno, la hipersensibilidad auditiva está descrita como uno de los desafíos del autismo. Volvemos a lo mismo, no todos los niños o personas con autismo pero tienen... la mayoría pareciera como que le molesta. Claro, porque los altera. Sí, todo lo que tenga que ver con la integración sensorial, que es cómo nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, ¿no? Si yo percibo algo que me molesta, por ende mi reacción va a ser de huida, de escape, o voy a intentar hacer algo para que eso no esté. Correcto. ¿Sí? Lo que es integración sensorial, que lo trabajan muy bien las terapistas ocupacionales, que es ámbito de las terapistas ocupacionales, es un poco evaluar cómo ese niño percibe el mundo a través de los sentidos. Y dentro de lo que son los desafíos del neurodesarrollo en general, mucho más allá del autismo, se sabe que hay gran impacto en lo que es la integración sensorial. Dificultades a nivel táctil, dificultades a nivel auditivo, dificultades a nivel propioceptivo, es decir, mucho más allá del auditivo, pero sí, un poco respondiendo a tu pregunta, muchas de las personas con autismo presentan una hipersensibilidad auditiva. Cuando arrancamos la charla dijiste algo que yo dije, no me tengo que olvidar porque se lo tengo que preguntar cerca del cierre. ¿Yo puedo confiar en mi pediatra? Porque vos me dijiste que es el primer elemento donde yo tengo que... ¿Yo puedo confiar en mi pediatra que me dé bolilla y que no lo deje pasar? Bueno, acá una respuesta como mamá. Yo tengo que confiar en mi pediatra, porque si no, no lo podría mandar, ¿no? ¿Pero puedo desconfiar un poco? Pero si el pediatra no escucha la preocupación materno-paterna, ahí tiene que empezar a hacer ruido. Entonces vos sabés que hay pediatras que no escuchan mucho.
Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Y por suerte la nueva formación entiende un poco más. A ver, yo lo hablo mucho con pediatras, muchos que trabajan conmigo ahí. La formación del pediatra también era, te peso, te mido, te pregunto qué come, pero no indagaban un poco más allá de lo que es el desarrollo. Y también aparecía esto de que es varón, es vago, ya va a hablar, esperalo, mandalo al jardín. Pero vos decís que eso yo lo tomé como la abuela y el padre, pero vos decís que hay pediatras que están en esa línea también. Yo creo que ahora, por suerte, no tanto, pero que ha habido, sí, ha habido. Y por eso muchas veces se llega a tardar la consulta, porque si el pediatra, que es una palabra autorizada, te está diciendo espera un poquito, mandalo al jardín y ya va a hablar, pero insisto en esto, cuando uno como mamá tiene la intuición de que algo está pasando. Está muy entonces, bien. Sí, pero la mamá tiene esa intuición. Sí. Sí, entonces, yo primero preguntarle al pediatra. Y si ahí el pediatra no escucha, bueno, ahí sí hacer una interconsulta. Carolina, la última. Yo tuve 7 meses en silla de rueda, hoy camino de alguna manera, he mejorado mucho mi rehabilitación, no falto a rehabilitación, al contrario, es mi agenda diaria. Está bien, yo soy adulto, tengo una capacidad, porque yo no tuve nada cognitivo, y yo veía que cuando yo entraba es como que me miraban y me tenían lástima con la silla de ruedas. Digamos que yo tengo una personalidad fuerte, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que hay un nene sentado ahí en la otra mesa tomando café y es autista? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, jamás tener lástima, jamás. Creo que esta sensación que vos tenías la viviste en carne propia, ¿no? Sí, totalmente. Y es espantoso. Yo creo que hoy en día, por suerte, está muy en auge el tema de la inclusión, que yo insisto, a mí no me gusta hablar de inclusión, me gusta hablar de convivencia, porque cuando hablamos de inclusión damos por sentado que alguien está excluido y en esta sociedad nadie debería estar excluido. Sí, sí. Y más aún, el otro día leía una nota de una mamá que les decían que en el colegio no querían que esté ese niño con autismo en el grupo de pares porque la inclusión bajaba el nivel del grupo. El cumpleañito, la casita de fiesta y todo eso, ¿no? Sí, pero decía esto, la mamá en un segundo grado quería que ese niño con autismo no esté en segundo grado porque bajaba el nivel de grupo. Y yo le digo, la inclusión una insensibilidad y aparte carencia informativa. Exacto. Yo digo, la inclusión no baja el nivel, eleva la humanidad de las personas, lindo, ¿no es cierto? Muy lindo. Entonces creo que acá lo importante es seguir dando información porque muchos de nosotros, personas adultas, no sabemos qué hacer frente a una persona con autismo o frente a cualquier persona con discapacidad porque nadie nos enseñó. Porque en nuestra época, yo en mi colegio no tenía ningún niño con un proyecto de inclusión, no tenía mis compañeros, los chicos que tenían alguna discapacidad. ¿Pero hay más autismo especiales. que antes o ahora se toman los casos? Las dos cosas, las dos cosas. Pero me refiero a esto, que muchas veces no, en nuestra época las personas con discapacidad asistían solo a escuela especial y no estaban en proyectos no hacía de inclusión. Falta. Claro. Los especiales con los especiales, los típicos con los típicos, y esto es lo que no debe pasar eso, porque la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el entorno. Cuando una flor no florece, no arreglás la flor, arreglás el entorno en el que crece. Quiero cerrar con un mensaje profesional tuyo a los papás que están viviendo esto y a aquellos que no lo están viviendo, pero tienen que estar atentos. Cerramos con tu mensaje. Bueno, el mensaje es un poco lo que te decía recién, que es un camino diferente, pero es un camino que si lo logran ver, es un camino lleno de magia, que se dejen sorprender, que se dejen enseñar, porque traen a enseñarnos muchos a nosotros, y un poco lo que decías recién, que ellos también luchen porque esta sociedad sea una sociedad cada vez más amable e inclusiva. Bueno, gracias por venir. Gracias. Nos vamos a seguir acompañando. Sos la uno, y esto no ofende a ninguna colega tuya. Esto me lo dijo un amigo que tenemos en común, Chevala, que es la uno, me dijo, y yo creo que sí. Para un tipo como yo, que teóricamente tengo un nivel intelectual donde entiendo el 100% de lo que decís, pero creo que llegás a todos los que de alguna manera pueden estar viviendo esto. Así que gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Carolina Donato, para seguir hablando de la concientización del autismo, estuvo aquí en el Café Migliore y seguiremos hablando con ella. Pausa y volvemos al Migliore ya en la recta final del programa.